existen las brechas de género en la pandemia, por supuesto. En el caso de trabajo se incrementaron. En el caso de las mujeres son las que más han tenido problemas, han sido desempleadas, la cifra de desempleo crece en las mujeres y un informe que realizó la Universidad Siglo XXI demuestra que aquellas que están trabajando, bueno, tienen sus problemas en mayor porcentaje que los hombres. El 21% manifiesta falta de energía contra el 15% de los hombres que no se siente así. El 15% tiene problemas de depresión, también vinculados al estrés. El 32% de las mujeres le cuesta dormir y el 20% no cuenta con tiempo propio. Clases virtuales, trabajo desde casa y la responsabilidad de tener el mandato social de responsabilizarse por las tareas de cuidado. Es así en todas las mujeres. ¿Cómo se vive la pandemia y por qué afecta en su mayoría al género femenino? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, todas esas preguntas las va a responder una especialista en este tema, que es Laura Gaidulewicz. Ella es directora del Instituto de Género e Inclusión de la Universidad Siglo XXI, que habló con nosotros y esto nos decía. De cómo la pandemia, si bien uno puede decir, o la COVID, que afecta a la población como enfermedad de manera equitativa, en realidad cuando uno ve otros fenómenos asociados a la pandemia, empieza a detectar las brechas de género y cómo las mujeres están siendo más afectadas por esta situación. En este caso en particular, Siglo XXI lo que hizo fue una investigación que viene realizando año tras año, que tiene que ver con la calidad de vida y el bienestar emocional, y analizándolo en función de género, y lo que detectó es que si bien ya a principio de la pandemia se notaba el impacto en el crecimiento del burnout en los trabajadores, cuando tomás hoy por hoy las trabajadoras mujeres, hay algunos indicadores que hacen a calidad de vida y a bienestar emocional donde se ven algunas brechas bastante importantes. Una tiene que ver con el descanso, por ejemplo, sí. Otra tiene que ver con la menos dedicación a tareas de ocio o a tiempo de desconexión, y cómo esto también afecta en la irritabilidad de las personas y en la calidad emocional de su día a día, ¿no? ¿Por qué pese al avance en políticas que buscan compartir las tareas de cuidado, sigue habiendo esta brecha, esta diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al descanso, que los hombres manifiestan sentirse menos cansados, en tener un tiempo para hacer algo, y las mujeres no? ¿Es perceptivo o es que realmente las mujeres llevan toda esa sobrecarga encima? No, yo creo que realmente hay una, y como lo muestra el estudio, hay una diferencia en ese punto. Ahora, si uno va a pensar, como preguntabas vos, el por qué, yo tengo mi hipótesis en relación a eso, que implica que si bien hoy hay mayor conciencia de que las tareas de cuidado y las tareas domésticas no tienen por qué ser responsabilidad exclusiva de las mujeres, y de hecho están empezando a aparecer publicidades con el tema de la corresponsabilidad, es cierto que nosotras estamos educadas y construimos nuestra identidad pensando que es nuestra responsabilidad primaria, y que entonces en realidad es nuestra responsabilidad primaria, y lo que hacemos es o contratar a alguien que realice parte de las tareas, o pedirle a una pareja o a los hijos, pero todo el tiempo pensando si lo está haciendo bien, si no lo está haciendo bien, dándole indicaciones, ¿no? Esto también se veía antes de la pandemia en cuanto a las mujeres en el trabajo, todo el tiempo como sí, pendiente de qué sucede en su casa y tratando de mandar un WhatsApp. Y eso significa que en realidad la responsabilidad de cuidado todavía no se vive en términos de paridad. Se siente y sentimos culpa por no estar haciéndolo nosotras. Entonces hay un trabajo muy importante o hay una parte que tiene que ver con discutir entre todos que cohabitan un hogar, quién se hace cargo de cada cosa, pero además de eso un trabajo sobre nosotras mismas,
para desterrar esos prejuicios y esos mandatos que nos hacen sentir culpa si no respondemos a ellos, y culpa también si nos rebelamos a ellos, ¿no? Y claro, además de esa presión interna que puede llegar a tener cada una, ¿no pasa que tampoco el entorno no coopera? Digo, el trabajo sigue teniendo la misma sobrecarga, incluso con ahora personas a cargo, adultos mayores, niños, o quizás la escuela a distancia está pensada o dirigida en sus comunicaciones a las madres como principales responsables de la educación de sus hijos en sus casas. Bueno, eso es un punto muy importante, porque digamos, el apoyo y el seguimiento de los niños en el aprendizaje y demás no tendría por qué estar ya como sentado que va a ser responsabilidad de las mujeres en hogares, y sobre todo cuando estas mujeres trabajan. Ahora, en cuanto a las políticas de las empresas, digamos, si uno ve algo positivo, es que esta tarea de cuidado y estas tareas que generalmente no se las valora ni siquiera económicamente, hoy por hoy están puestas sobre la mesa. Entonces, para muchas empresas, o sea, cuando empezó a extenderse este proceso de no vuelta a lo que era la realidad previa a la pandemia, entonces lo que empezaron a hacer es decir, bueno, ¿cómo organizamos los Zoom, los tiempos? Y no solo cuidando la calidad emocional de las trabajadoras, sino también de todos los empleados, entendiendo que no iba a ser igual, y no es igual el rendimiento emocional, de concentración y demás que uno puede tener en este contexto. Ojalá que sirva para que cuando haya un new normal, también volvamos y entendamos que digamos que tanto cualquier trabajador tiene derecho a dedicar parte de su tiempo a tareas que son de cuidado y de trabajo en el hogar, ¿no? Y finalmente, Laura, te consulto sobre alguien quizás que esté escuchando esto y dice, la verdad, es así, quizás internamente me sobrecargo con el prejuicio de que al ser mujer tengo que estar pendiente de la escuela virtual, de las tareas de cuidado, por ejemplo, de la responsabilidad de la casa, de ser eficiente en un trabajo, porque en los trabajos también existe esta brecha de género de la imposibilidad de un ascenso de categoría por el simple hecho de ser mujer, que está asociado a todo esto que charlábamos recién. ¿Qué consejo le darías a alguien que se siente particularmente así en una desventaja con relación quizás a un compañero masculino o directamente contra el otro género? Bueno, mira, a mí lo que me parece interesante que es una época de cambio a quienes nos ha tocado transitar esto, y ni que hablar las generaciones más jóvenes que van a tener oportunidad de también impulsar más este cambio. Así que yo creo que esa es como la buena noticia. Y si uno aprovecha ese clima de cambio, que implica que hay políticas que están apoyando digamos, repensar los roles sociales de los diferentes géneros, y también uno piensa que las empresas, por convicción, por coerción o por conveniencia, no sabemos por qué, pero en realidad, no, y esto es una broma, muchas muy convencidas de esto, están implementando acciones tendientes a cerrar las brechas. Entonces, ahora, hay un punto que marcabas recién, nosotras tenemos que hacer algo con nosotras mismas, porque por más que esas oportunidades se abran, si nosotras no trabajamos sobre nosotras mismas para remover esos prejuicios, para ser conscientes de que eso que creemos que siempre fue así, y toda la vida fue así, empezar a decir, ¿es realmente así? ¿Tenemos datos de que esto fue así siempre? Y en realidad, y empezar a ver, incluso en las mujeres más grandes, que quizás hoy son a las abuelas, y que fueron criadas en hogares donde parte de su crianza se hacía responsable el tío, o una abuela de ellas, o se crió con los primos,
y no cuentan que eso, y que no sentían las madres a carga de que, de hecho, había nodrizas, o sea, hasta la posibilidad de que los bebés fueran criados por terceros. Entonces decís, bueno, en realidad ese cambio cultural es empezar a tomar conciencia de que eso que creemos que es así, en realidad es socialmente construido. Y en tanto es socialmente construido, nosotras podemos revisar en nosotras mismas eso y de construirlo buscando sentirnos más felices y realmente tener posibilidades de elección auténticas sobre qué queremos ser y sobre qué queremos hacer, ¿no?